En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos, además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. Yo no lo sabía. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren. Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. Y yo no lo sabía. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Y yo no lo sabía. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y así cuidar lo más valioso del negocio, a las personas. Y siempre estamos disponibles 24/7 a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mutual de Seguridad. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos, pymes y emprendedores del país. Les damos la más cordial de las bienvenidas y de verdad agradecerles por acompañarnos y por estar aquí, permitiéndose estar en este espacio, en nuestra última y octava jornada de la gira PYME 2022. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo, realizada por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Haciendo un repaso, desde el mes de abril, nos hemos estado encontrando y hemos estado interconectados, disponiéndoles temas que han sido y son tendencia hoy en la seguridad laboral, como por ejemplo las modificaciones que tuvo el Decreto Supremo número 67 en lo que respecta a la acreditación para rebajar la tasa de cotización adicional, y junto con ello, qué son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué implica hoy tenerlo e implementarlo. Por otra parte, estuvimos también con Aurora Sepúlveda, la contadora, la cual nos presentó las pymes al día y cómo éstas se sustentan en el rubro contable. Tuvimos también una actividad en cómo debemos fomentar la salud mental y el bienestar emocional en las personas y en el trabajo. Y a la vez también presentamos los temas que van enfocados al cambio de protocolo SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. Como verán, durante el año hemos pasado revista a un abanico de contenidos que nos permiten mantenerlos al día e informarles cómo la autoridad de alguna manera ha hecho transformaciones a las normativas y nosotros cómo se las transmitimos. Todo esto, lo dicho, nos hace preguntar qué nos inspira a realizar este encuentro y la respuesta es sencilla. Lo hacemos para llegar a ustedes y entregarles estos contenidos con calidad, que sean comprensibles y que puedan a la vez también promover espacios de trabajo mucho más seguros y saludables, sobre todo a ustedes que son el motor de la economía del país, las pymes de Chile. Soy Eduardo Vergara Sánchez, jefe de prevención de riesgos de Mutual de Seguridad, y hoy tengo el agrado de acompañarlos en esta, la octava versión de nuestra gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Para esta jornada tenemos a una tremenda invitada. Les presento a Carolina Villas Valenzuela. Ella es psicóloga de seguridad y salud en el trabajo de la Subgerencia de Especialidades de Mutual de Seguridad. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Eduardo. Estoy bien, gracias. Contenta de Bienvenida. estar acá. Qué Gracias. bueno, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en esta instancia. Estamos de verdad muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación en poder difundir a nuestras empresas pymes las modificaciones que tiene el protocolo de riesgos psicosociales, que es un tema importantísimo, y todos hoy queremos conocer esta actualización del protocolo y cómo las empresas pymes pueden establecer e instaurar su dinámica. Recordarles a todos ustedes que pueden dejar en todo momento sus consultas en el chat, que se encuentran disponibles desde ya para recoger todas sus inquietudes y que necesitemos abordar al final de la presentación. Bien, sin más preámbulos, dejo a nuestra invitada del día de hoy, Carolina Villas.
Gracias, Eduardo. Buenos días a todos y a todas. Como decía Eduardo, hoy les voy a hablar de la actualización del protocolo de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud y también de la actualización del cuestionario, al antiguo cuestionario Sucesoristas 21, ahora denominado cuestionario de evaluación de salud mental de la Superintendencia de Seguridad Social. Les voy a compartir la presentación. Ay, sí, ya. Bueno. Ay, sí. Bueno, como les decía, en el fondo, como para partir, les voy a hablar un poco de la línea de tiempo que en el fondo, que ha realizado esta actualización. Y esto parte en el 2013 a través de la resolución exenta, la 336, que da inicio a todo este proceso, en el fondo, respecto a la evaluación de riesgos psicosociales, que se da con la publicación del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud. En el 2017 tiene una actualización, 4 años después, en el fondo en base a la experiencia que se obtiene y se hacen algunas indicaciones respecto a actualizaciones específicas respecto a los riesgos psicosociales. Este proceso actual de este nuevo protocolo comenzó en 2022 y en febrero se publica el borrador del protocolo y finalmente en octubre de este año se publica el documento a través de la resolución exenta 1448 del Ministerio de Salud. Paralelamente a este proceso se realiza la actualización y validación del cuestionario actual, que es el CEAL-SM/suceso, como les había comentado, y este es un proceso que partió el 2018. En el fondo, este es un proceso que ha sido extenso, en el que no solo ha participado la autoridad, la Superintendencia de Seguridad Social, sino que también la Universidad de Chile y un panel de expertos. Por lo tanto, este proceso, como ustedes pueden ver, del 2018 a la fecha, ha sido un proceso bastante extenso y riguroso para validar este instrumento para la realidad chilena. Por lo tanto, este nuevo cuestionario está validado para la realidad laboral en Chile. Y finalmente, ahora recién en noviembre, en este mes pasado, en noviembre, se publica oficialmente el manual del método del cuestionario de evaluación de salud mental de la Superintendencia. Ambos documentos van a entrar en vigencia en enero del 2023. Esta tercera actualización se da en un contexto del COVID-19, en donde nos debimos enfrentar a distintos cambios que se generaron en la estructura del trabajo y en cómo operaban las organizaciones. ¿Ya? Estos cambios también trajeron nuevos riesgos, y estos nuevos riesgos psicosociales tomaron un poco más de relevancia, por ejemplo, como la sobrecarga, el trabajo aislado, el trabajo con nuevas tecnologías, a las que a lo mejor en muchas ocasiones no estábamos preparados, la variación del trabajo presencial y remoto, que en muchas organizaciones eso se mantiene. Hay gente que trabaja presencial, otros que están remoto, o existen también personas que trabajan en modalidad mixta, unos días presencial y otros días remoto. Y por supuesto, la compatibilidad entre la vida personal y el trabajo fueron algunos de estos riesgos más presentes y visibles en este nuevo escenario. Dentro de esta actualización del protocolo de vigilancia, también es importante destacar uno de los temas que actualiza este protocolo, que es referente al reglamento interno, en donde en el protocolo anterior indicaba que se debía especificar información respecto a los riesgos psicosociales, y esto debería ser parte del reglamento interno y de orden, higiene y seguridad. Lo que tenía que relacionar en el fondo con describir los riesgos psicosociales, pero en esta actualización establece que no solo se deben describir y deben ser parte del reglamento interno, sino que además se deben especificar posibles factores presentes, sus consecuencias para la salud, y también establecer las medidas protectoras para prevenir las consecuencias de estos riesgos.
También este nuevo manual especifica que esto debe ser también incorporado en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. También en este nuevo protocolo, dentro de las actualizaciones, están las responsabilidades del empleador. En el protocolo anterior se definía que el empleador era quien debía realizar la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales establecidos en ese periodo en el protocolo del 2017. En la actualidad, el nuevo protocolo se dirige y especifica las responsabilidades que el empleador debe mantener, manteniendo por supuesto la indicación referente a que la responsabilidad de identificar los riesgos psicosociales presentes en los lugares de trabajo es del empleador, y cómo deben establecerse, debe ser a través de cómo se deben establecer estas responsabilidades del empleador. En el fondo, el empleador es quien es el responsable de identificar los riesgos psicosociales, y esto lo hace a través de su comité de aplicación. El comité de aplicación va a ser el encargado de llevar y programar y organizar este proceso. Es por eso que también dentro de las responsabilidades que especifica esta actualización es que el empleador es el responsable de que cada comité de su organización, de su centro de trabajo, se capacite. También, entendiendo lo importante del rol del comité, es que debe dar también las facilidades para que se cumplan las funciones que establece el manual del método. Dentro de las responsabilidades que establece el manual del método es, como yo les decía, es planificar, llevar el proceso y las medidas también que se tomen en consecuencia de la medición. Es importante mencionar que el comité de aplicación debe estar compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores. Esto debe ser de manera paritaria, con el objetivo de facilitar el diálogo social, que es uno de los principios de la metodología. En los casos de empresas pequeñas, de 25 a 10 trabajadores, este comité se reduce a un representante de los trabajadores y un representante del empleador, y en los casos de empresas menores a 10 trabajadores, este comité se reduce a una sola persona, que sería representante de la empresa, con la colaboración de los trabajadores. Ustedes me van a decir, pero si el número mínimo el número mínimo de trabajadores que tiene que tener un centro de trabajo son 10 personas para realizar la evaluación. Pero la norma establece que para los casos de enfermedades profesionales, cuando se presente en un centro de trabajo un caso de una enfermedad profesional de salud mental, en ese caso, independiente del número con el que cuente el centro de trabajo, debe implementar el protocolo de vigilancia de todas maneras. Y por último, pero no menos importante, es dentro de las responsabilidades del empleador está también el cumplir con la normativa, por supuesto, y también cumplir con las prescripciones que le entrega su organismo administrador de la ley. Bueno, ahora vamos a pasar al cuestionario SEAL SM Suceso. Una de las principales y visibles diferencias que tiene con el cuestionario actual Suceso ISTAS 21, que constaba con tenía dos versiones, una versión breve y una completa, es que este cuestionario actual tiene una sola versión que va a contener 88 preguntas y 12 dimensiones. En el fondo, el cuestionario anterior constaba de 5 grandes dimensiones que cada una contenía 19 subdimensiones. Entonces, si ustedes lo ven, lo visualizan, son menos dimensiones, y es un intermedio entre la versión breve y la versión completa. La versión breve del Suceso ISTAS 21 contenía 25 preguntas y la versión completa 142 preguntas. Entonces, el actual es un cuestionario intermedio entre esos dos versiones anteriores. ¿Cuál es el alcance que tiene esta implementación? Es para todas las empresas, independiente del rubro y independiente del número de trabajadores con el que cuente. Es obligación para todos implementar este proceso. Un poco les voy a hablar también de las características que tiene el actual cuestionario. Como les decía anteriormente, el cuestionario se va a llamar SEAL SM Suceso, que es un cuestionario de evaluación ambiental de salud mental de la superintendencia. Va a tener una sola versión,
Esta va a contener 88 preguntas y estas 88 preguntas se van a dividir de 34 que van a ser preguntas generales y 54 referentes a riesgos psicosociales. Va a constar de 12 dimensiones y la puntuación, que anteriormente la puntuación para obtener el riesgo iba de menos 5 a más 5, en la actualidad va a ser desde menos 24 a más 24. De las cosas que se mantiene es el resultado. Sigue manteniéndose la misma clasificación de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Lo que sí cambia es el color del riesgo medio. El riesgo medio anteriormente tenía una lógica en la evaluación de un semáforo, que era riesgo bajo verde, riesgo medio amarillo, riesgo alto era rojo. En la actualidad, este nuevo cuestionario, el riesgo medio va a ser naranjo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? La autoridad quiere transmitir que el resultado del riesgo medio no es un resultado óptimo. En el fondo un resultado óptimo es riesgo bajo, pero el riesgo medio no, y consideraron que el naranjo daba mayores luces de que existía un riesgo latente dentro de los centros y se asimilaba mucho más al rojo. También dentro de la estructura, como yo les comentaba, va a tener este apartado de 34 preguntas, son preguntas generales, datos demográficos de género y edad, incluye la pregunta de género, femenino, masculino, otro, o prefiero no responder. También abarca el área de trabajo y empleo actual, en donde se establece la segmentación de las unidades de análisis, que son las que actualmente existen también, que son cuando ustedes quieren saber específicamente de un grupo de personas, quieren tener mayor información, esto se hace por unidad geográfica, que en el fondo es geografía, piso 1, 2, 3, por estamento o cargo, que es a través de una clasificación uniforme internacional de ocupación, que está establecido por la superintendencia, y por departamento, que en este caso sería el organigrama. En los casos de empresas pequeñas, esta indicación, siempre la sugerencia es que utilicen la pregunta de segmentación referente a unidad geográfica para que y la unidad de análisis sería el centro completo. También tiene un apartado que se refiere a condiciones de empleo, en donde también incluye el teletrabajo, el salario, que va en rangos de las jornadas, si trabaja de día, de noche, en turnos, del tipo de contrato, si es a plazo fijo, etc. Y satisfacción. Eso van a constar de 11 preguntas. También tiene un apartado que se refiere a salud y bienestar personal, que contiene un cuestionario, que es el cuestionario GHQ12, que son 12 preguntas, por eso el 12, y es un cuestionario validado en Chile que levanta información referente al estado de salud mental. También incluye preguntas referentes a accidentes y enfermedades profesionales, ¿ya? También incluye un cuestionario que es pequeño, que incluye 2 preguntas, que es referente a dolor corporal. ¿Y por qué incluye este cuestionario? Porque la superintendencia está enfocada ahora en el malestar, más que la enfermedad profesional es la consecuencia. La superintendencia está orientada al malestar físico. Por lo tanto, ellos se quieren hacer cargo de esto, porque un trabajador que no se siente bien físicamente o emocionalmente no trabaja bien tampoco. También tiene un apartado referente a licencias médicas, y esto en el fondo les va a preguntar si han tenido durante los últimos 12 meses una licencia médica, sí o no, si han sido continuas, etc. No ahonda mucho en los diagnósticos ni nada por el estilo. Y finalmente es el apartado y la sección de riesgos psicosociales, como yo les decía, que va a contener 54 preguntas. Esto, así como ustedes la pueden ver, es la estructura del cuestionario, como la van a ver. Como les decía yo, va a contener 2 secciones, una es de sección general y la sección de los riesgos psicosociales. Ustedes van a mirar y hay muchas dimensiones, como yo les decía, hay subdimensiones que se mantienen, hay otras que cambiaron y hay 3 que se agregaron. En el fondo es muy parecido al cuestionario anterior, en donde una de las dimensiones es carga de trabajo, que se refiere a la exigencia sobre los trabajadores, donde deben cumplir varias tareas en un tiempo determinado. Las exigencias emocionales, esta se divide en 2, que se refiere a la capacidad de ponerse en un lugar de otro, y también referente a esconder las emociones.
También dentro de las dimensiones está desarrollo profesional, que se refiere a las oportunidades que tienen los trabajadores de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos dentro de su lugar de trabajo. También está reconocimiento y claridad del rol, que se refiere a dos puntos. Primero, al respeto y trato por parte de las jefaturas, y segundo lugar, a la definición del rol o de las funciones y responsabilidades que tiene ese cargo. También existe la dimensión de conflicto de rol. Esta dimensión se refiere al malestar que genera la incongruencia entre sí por un rol indefinido. En el fondo, recibir indicaciones de dos áreas distintas, no tener claro cuál es mi función, etc. La calidad del liderazgo. Esta dimensión está definida como la expresión del mando que se manifiesta en la planificación, el trabajo y resolución de conflictos de la jefatura. El compañerismo, el grado de pertenencia que tiene una persona a un grupo definido o a un equipo. También tiene la dimensión de inseguridad de las condiciones de trabajo. Esta dimensión se enfoca en la inseguridad por cambios inesperados o arbitrarios, por ejemplo, que le cambien los horarios, que llegue al trabajo y le digan hoy tiene que estar en otro lugar, etc. También está el antiguo, ahora actualmente se determina como equilibrio entre el trabajo y la vida privada, que se refiere a la interferencia del trabajo con la vida privada y de la vida privada con el trabajo. Este es la antigua subdimensión referida a doble presencia. Esta dimensión cambió completamente las preguntas, por eso también la nombré. Y dentro de las nuevas dimensiones que se agregan está confianza y justicia organizacional, que es el grado de inseguridad o confianza respecto al empleador. En el fondo este punto incluye temas como distribución equitativa de las tareas, beneficios, soluciones justas a conflictos, etc. Vulnerabilidad también es temor a un trato injusto o represalias desde el empleador por hacer el ejercicio de sus derechos. Y finalmente, una de las dimensiones que ha llamado más la atención es violencia y acoso. Y esto se refiere a exposición a conductas intimidatorias y ofensivas y no deseadas. En esta dimensión va a incluir preguntas referentes a acoso laboral, a bullying también especifica, a bromas pesadas también, a acoso sexual también lo establece, y a acoso en redes sociales, incluye referente a Twitter, Facebook. La superintendencia nos comentaba mucho de que eso le hizo mucho sentido cuando hicieron este proceso de validación a las personas. Como ustedes pueden ver, como ya les comenté, estas dimensiones no todas cambian, algunas se modifican y se agregan otras. Aquí yo les quería mostrar un ejemplo del gráfico que van a poder ver una vez que se termine esta evaluación, que van a poder visualizarlo, un gráfico de barra, ¿ya? Que va a entregar la información respecto al centro de trabajo, y como pueden ver al final, existe una barra en donde les va a indicar el cuestionario del GHQ-12, que en el fondo les va a indicar cuál es el estado de salud mental del centro de trabajo. Si ustedes pueden ver en la misma imagen, se ve una relación entre el estado de salud mental del trabajo y el resultado del centro de trabajo. En el fondo, a mejor salud mental es mejor el resultado del centro de trabajo, a peor salud mental es peor el resultado del centro de trabajo. También es súper importante comentarles que en los casos de empresas menores, el cuestionario también, el informe del cuestionario, que va a contener indicaciones, no hace los análisis cuando existen menos de 3 casos en una de las áreas. Es decir, por ejemplo, si tienen en un centro de trabajo tienen solo 3 mujeres, ese gráfico no lo va a arrojar por sexo, por esa dimensión, sino que lo va a arrojar en general. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es mantener el anonimato y confidencialidad, porque en esos casos, cuando son un número muy menor, se podría saber de inmediato. Ya. No todo cambia.
Este es el ciclo de las etapas de medición. Como ustedes pueden ver, se mantiene el ciclo con sus 7 etapas. Lo que sí cambian son plazos. El hito 1 va a ser la conformación del comité de aplicación, que mantiene sus indicaciones respecto a quiénes tienen que conformar el comité de aplicación. Por parte de los trabajadores se mantiene que tienen que ser los representantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y del área del o los sindicatos en el caso que tenga más de uno. Por parte del trabajador, por parte del empleador, también se mantiene la indicación respecto a que las áreas que deben ser parte de este comité son de recursos humanos, de prevención o quien el empleador establezca. Uno de los puntos que destaca en la actualización del protocolo es que es importante por parte del empleador que sea parte del comité de aplicación un representante de la dirección. ¿Cuál es el fondo de esto? Es que realmente se pueda llevar a cabo las medidas que se establezcan durante esta medición. El número de integrantes, como ya les había mencionado, va a depender de la dotación o del número de trabajadores que tenga un centro de trabajo. Por lo tanto, si son entre 25 y 10, son un representante y un representante, uno por parte del empleador, uno por parte de los trabajadores, y si es menos de 10, es solo un representante. La estructura oficial del comité de aplicación para una empresa mayor a 26 trabajadores es desde 4 y máximo 10, perdón. También se mantiene la etapa de difusión y sensibilización, que es una de las etapas que nosotros consideramos que es una de las más importantes, porque en el fondo una buena sensibilización y difusión nos va a garantizar el hecho de que llegue a todos los trabajadores y que el éxito de este proceso. Ustedes saben que se mantiene el mismo porcentaje de validación para que este cuestionario sea válido, valga la redundancia, que es el 60%. En los casos de empresas más pequeñas, este cuestionario, este ciclo se tiene que adaptar, y es por eso que la autoridad no establece una forma en cómo se tiene que realizar esta sensibilización, sino que simplemente dice que esto se tiene que realizar, y para este tipo de empresa recomienda que podría ser incluso un correo masivo, un documento o entregado con la liquidación, o se podría incluso reducir al envío de una carta. Lo importante es que llegue a todos los trabajadores, eso es lo importante. Posteriormente está la aplicación del cuestionario. Esta etapa también se mantiene en sus plazos, tiene como máximo 30 días. En los casos de empresas menores no es necesario que utilicen los 30 días si es que no quieren utilizar ese tiempo, que es el plazo máximo. Podría reducirse a 20 días dependiendo de la dotación. También en los casos en que no cuenten con unos computadores o cómo aplicarlo de manera online, también pueden establecer que esto se realice en papel. Y la etapa de análisis de resultados, esa es una de las etapas que cambian sus plazos, pero el cambio es de manera favorable porque se amplían los plazos. Ahora pasa de un mes, ahora pasa a máximo 2 meses, y eso es súper importante porque es una de las etapas también en donde se analizan los datos, se discute, se genera la matriz y se generan las medidas de verificación, quiénes son los responsables, dónde se va a aplicar, qué periodicidad van a tener las medidas. Es súper importante, entonces nosotros estamos contentos en que sean 2 meses porque es necesario para hacer un análisis exhaustivo de esta información que nos va a entregar el cuestionario, el tener mucho más plazo. Y la etapa 5, que es la implementación de las medidas, en el fondo planifico, establezco qué voy a hacer, después lo llevo a cabo, y finalmente está el monitoreo y verificación de las medidas, que la autoridad establece que esto debe ser constante. En el fondo, de un proceso del que no estamos al tanto, difícilmente puede llegar a buen puerto. Y la etapa 7, que es la final, que es la reevaluación, y esto es para todos los casos, independiente del resultado, será de 2 años. El ciclo se reduce ahora a 2 años para todos los resultados. Perdón. También dentro de esta actualización se establece que la forma de medir completa va a ser por, el único motivo de medición va a ser por iniciativa propia. Esto también se va a diferenciar respecto a los ingresos a vigilancia. ¿Cuáles van a ser los casos en que va a ingresar un centro a vigilancia? Va a ser
4. Después de evaluar con el cuestionario, sea SM suceso, obtenga un riesgo alto, ahí ingresa vigilancia al centro, y la otra vía va a ser cuando se califique una enfermedad profesional de origen laboral. En estos dos casos se ingresa vigilancia, pero en el caso del riesgo alto, como el resultado se obtiene después de la medición con el cuestionario CAL-SM, la vigilancia se va a referir a las indicaciones y medidas específicas que se van a entregar para las áreas en donde se presentan los mayores riesgos. No va a significar aplicar nuevamente el cuestionario, sino que va a estar orientado a las medidas. En el caso de una enfermedad profesional que se califica, si el centro de trabajo no ha medido, tiene que medir, por supuesto. Pero si ya midió, las medidas va a estar orientado, la vigilancia va a estar orientada a las medidas, y esto se va a referir a que se van a considerar las indicaciones y la información obtenida de la calificación del centro de trabajo, de la calificación del puesto de trabajo. Esto, como yo les decía anteriormente, independiente, en los casos de enfermedad profesional, independiente del número de trabajadores con el que cuente el centro de trabajo, debe medir de todas maneras. En los casos en que existan empresas que tengan múltiples centros y en los que tenga solo un trabajador, tienen que agrupar. Y para eso, primero tienen que mirar la comuna, posteriormente tienen que mirar la provincia y finalmente la región. No se pueden agrupar centros de una región a otra, y la recomendación sí es que sea una agrupación idealmente mínimo de 25 trabajadores, si es que tienen la capacidad de hacerlo en ese nivel. Entonces, como yo les comentaba, esto, independiente del número de trabajadores, se debe implementar. Para los casos de empresas menores se deben adaptar las condiciones, se adapta la difusión, se adapta la conformación del comité, que es reducida de un representante de los empleadores, uno de los trabajadores. La difusión puede ser una carta, un correo, un documento, etcétera. Lo importante es que llegue a todos los trabajadores. También se puede adoptar en los plazos, en que sean menos plazos. Vamos a aplicar en 15 días, en 10 días, 20 días, de acuerdo a lo que establezca el comité de aplicación. Y todo este proceso lo establece el comité de aplicación. Los niveles de riesgo actualmente se mantienen, como yo les decía, se mantienen en riesgo bajo, medio y alto. La puntuación cambia para obtener estos niveles de riesgo, que va a ir desde menos 24 a más 24, a diferencia del suceso ISTA 21. En todos los casos, la reevaluación va a ser en 2 años, independiente del resultado. Y para egresar de vigilancia al centro de trabajo como primero, debe obtener en su reevaluación riesgo medio, como resultado riesgo medio o riesgo bajo. También deben haber cumplido las medidas que se les prescribieron y no presentar ningún caso de enfermedad profesional de salud mental en ese momento. Y una nota importante para todos los centros de trabajo que aplicaron la medición de riesgo psicosocial en el año 2021-2022 y obtuvieron como resultado riesgo bajo, la norma, la autoridad nos establece que se deben ajustar a los nuevos plazos. Es decir, todos reevalúan en 2 años. Y por último, algunas consideraciones importantes que yo quería conversar con ustedes es que la unidad, nos establece la norma que la unidad sujeta a vigilancia es el centro de trabajo y todos los trabajadores que integran este centro de trabajo. Como les había indicado anteriormente, existen 2 opciones para medir. Uno es el centro de trabajo completo y lo otro es agrupación. Como yo les decía, en el fondo, si no cuentan con el mínimo, tienen que agrupar y idealmente deben llegar hasta 25 personas. También la medición se realiza por RUT y por centro de trabajo, que lo que es un centro de trabajo se establece como la unidad fiscalizable, es una dirección vial, edificada o no, y la medición es por RUT. En los casos en que más de un RUT comparte una dirección vial X, en estos casos se mide cada RUT de manera independiente.
También otro de los puntos que establece la norma y que especifica es referente a los trabajadores honorarios. Aquí nos establece que deben ser incluidos en la medición de riesgos psicosociales los trabajadores que estén a honorario y que tengan una antigüedad de 6 meses. También nos establece que los centros de trabajo con menos de 10 personas pueden aplicar la medición a modo de buena práctica. Y también uno de los puntos que nos actualiza es referente al comité de aplicación, que le da mucha importancia en esta etapa la superintendencia, en este proceso de actualización, quiere dar realce al rol del comité de aplicación y a la labor importante que ellos cumplen y por lo tanto establece que tiene que ser un continuo, por lo tanto esto debe ser actualizado, debe ser formalizado o reelegido cada vez que se inicie un ciclo de medición. Y con esto yo doy por terminada mi presentación, les agradezco mucho su atención y quedo disponible para las preguntas. Eduardo. Sí, muchas gracias Carolina por la valiosa presentación y el contenido que nos entregaste y pudiste explicar para toda nuestra comunidad PYME. Perdón. Resulta muy motivador entregar este contenido a esta sólida comunidad, como te decía, porque permite aportar al cuidado de los negocios, permite educar y ampliar el conocimiento de lo que realmente las empresas PYME necesitan saber, sobre todo porque, como lo comenté anteriormente, son el motor de este país, las PYME y emprendedores. ¿Te parece, Carolina, como tú me dices, invitarte a que podamos recoger las preguntas que nos hacen llegar nuestros participantes el día de hoy? Por supuesto, estoy disponible. Súper, perfecto. Partimos con las preguntas. Max nos pregunta, ¿debo aplicar el protocolo por primera vez en la empresa? ¿Dónde y cómo y con quién me puedo guiar? ¿Dónde accedo al cuestionario y Excel de tabulación? El cuestionario va a estar disponible en la página de Mutual prontamente. Vamos a hacer una actualización de nuestras plataformas, pero lo pueden obtener también en la página de la superintendencia. ¿Cuándo es la primera medición? Se realiza cuando el centro tiene 6 meses de funcionamiento. ¿Por qué 6 meses de funcionamiento? Porque tiene que existir una exposición en tiempo y en intensidad como para poder después levantar esa información y saber cuáles son los riesgos presentes. Perfecto, gracias. Carol Campillay consulta, en relación a la pregunta 13, ¿incluye personas en práctica? En protocolo anterior pedía que las personas no menor a 6 meses en la organización podían participar en el proceso. ¿Cómo aplica esto en el nuevo protocolo? Sí, el cuestionario actual, el protocolo actual establece que las personas tienen que tener mínimo 6 meses, por lo que yo les decía, en el fondo tiene que haber una exposición para que se pueda levantar esta información. El manual del método nos establece que debemos incluir a todos los trabajadores que se encuentren en el centro de trabajo al momento de medir. Así que por lo tanto eso puede quedar en el fondo a criterio del centro de trabajo si considera que es importante y prudente incluir a los trabajadores que tengan menos del tiempo establecido. Super. Consuelo Butrón consulta, hola, tengo entendido que debo realizar un comité de 10 personas entre trabajadores y empresa. Nuestra empresa es de guardias de seguridad y tenemos 4 instalaciones con guardias y cada una con 3 o 4 guardias repartidos en toda la región de Valparaíso, con un total de 16 trabajadores. ¿Cómo debo hacer este comité? Bueno, como les mencioné durante la presentación, en los casos en que el número es menor a 25, entre 25 y 10 personas, el comité se reduce a un representante del empleador y uno de los trabajadores con la asesoría de prevención de riesgo y por supuesto del organismo administrador. Entonces ahí, en ese caso, tendría que ser así, esa es la indicación. Exacto, perfecto. Gracias, Carolina. Luis Álvarez. Las empresas que tengan entre 5 a 9 trabajadores deben aplicar dicha encuesta y la inclusión de esta directriz sobre la inclusión de los temas del nuevo protocolo aplicaría solo para los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad. Las empresas que tienen menor a 10 trabajadores no están obligadas de aplicar el cuestionario 621.
Perdón, el cuestionario sea el SM. Lo que sí están, en el fondo, también tienen que realizar gestión de riesgo psicosocial, porque no tampoco están exentos de fiscalizaciones, y la autoridad sanitaria siempre se preocupa de que tengan algunas acciones respecto a riesgos psicosociales en cada centro de trabajo. Ahora establece también, les recomienda en el fondo que lo apliquen a modo de buena práctica, porque les va a entregar información respecto al estado de salud mental del centro de trabajo, y nunca está de más contar con esos datos como para poder planificar durante el año qué acciones pueden realizar. Súper. Tiare Ramírez consulta si un centro de trabajo o una empresa que realiza trabajos spot, me imagino que son trabajos express que no duran más de 6 meses, ¿qué deben realizar? No deberían realizar ninguna medición, porque el mínimo con el que debe contar un centro de trabajo es de 6 meses. Por lo tanto, por lo menos la implementación del cuestionario no están obligados a realizar. Súper, gracias Carolina. Richard hace la siguiente pregunta. Buen día, buenos días Richard. Ahora en diciembre, luego de 4 años de riesgo bajo, me toca realizar la encuesta nuevamente. ¿Es recomendable usar el nuevo método o alcanzo a usar el método antiguo ISTA 21? Mire, la verdad que si le tocara medir, debería haber partido el proceso en octubre, así que lo más probable es que ya no alcance a aplicar la antigua versión. También, no lo recalqué o no lo comenté, pero las plataformas, la de versión completa y versión breve, funcionan hasta el 15 de diciembre y van a tener un plazo hasta el 15 de enero de funcionamiento, sin excepción. Eso lo Importante. estableció la autoridad. Por lo tanto, hasta el 15 de diciembre se pueden solicitar acceso a la versión breve, que es de Mutual, y a la versión completa, que es de la superintendencia. Posterior a esa fecha, no hay más plazos, se caen las plataformas, la autoridad nos dice que se produce un blackout. Así que, en el caso de la pregunta que tú me hacías, Eduardo, no creo que alcance, y la verdad que mi recomendación es que aplique el nuevo cuestionario, porque yo siento que es mucho más potente, les va a entregar mucha más información, más detallada, y se van a poder enfocar realmente en qué es lo que tienen que mejorar dentro del ambiente de su centro. Importante dato, Carolina. Súper. Carola Campillay, ¿cuáles son las multas asociadas a la no implementación o al no cumplimiento correcto de este protocolo? Ya, eso nos preguntan siempre, y la verdad que les mentiría si les digo cuál es la multa, porque como que va de 100 a 1000, creo, UTM, pero no estoy segura, así que la verdad que no sé, no tengo esa información. No sé si tú, Eduardo, tienes ese dato, porque debe ser para todos igual, me imagino, las multas, no es específicamente para riesgos Sí, psicosociales. claro, son para todas específicas, pero en cuestión tendríamos que revisar qué significa, cuál sería la infracción, la desviación y cuál sería el costo asociado a ello. Claro que debe ser como incumplimiento de un Sí, protocolo ministerial, por lo tanto debe ser lo mismo, no sé si será la misma intensidad que uno de ergonomía o de agentes físicos, no sé. sí, que ahí tenemos una tarea pendiente. Gracias, Carolina. Aline Robles, empresa de servicios con 7 trabajadores con contrato, el resto son prestadores de servicios de salud mental. ¿Aplicas el cuestionario? Si son de servicios transitorios, como yo les decía, la autoridad establece que deben ser incluidos en el proceso de medición del centro de trabajo. Así que sí, en esos casos sí, deben ser incluidos. Súper, perfecto. Don Carlos Álvarez, tengo entendido que el cuestionario se podrá realizar a través de la plataforma. Si es así, ¿los trabajadores podrán realizarlo a través de sus aparatos móviles o requerirán de algún computador para realizarlo? Sí, efectivamente, el cuestionario en la actualidad también se aplica en una plataforma. Este nuevo cuestionario se va a aplicar en la plataforma que nos va a disponer la autoridad, que es en el fondo la que ustedes conocen como versión completa. Se va a reducir, por supuesto, a la nueva actualización. Y como es una página web, sí, se puede utilizar de un celular si tiene las condiciones y el internet, por supuesto, como para poder hacerlo, sí. Se va a poder contestar de un celular, de un tablet, de donde sea conveniente o donde elija el centro de trabajo. Perfecto.
Silvia Vera pregunta, ¿qué sucede cuando falta una respuesta al desarrollo de la encuesta? No, que existe el espacio de preguntas en blanco, por lo tanto no va a entregar va a entregar de acuerdo al estimado, de acuerdo al número de preguntas, va a entregar el resultado, sin considerar esa que es en blanco. Súper, perfecto. Gracias, Silvia. Alex González, buenos días. Consulta, si la empresa realizó su ISTAS 21 en noviembre, el mes pasado de este año, y su resultado dio como nueva evaluación en 2 años, ¿igual debe realizar el nuevo protocolo en enero? No, no, tiene que continuar con su ciclo anterior, por lo tanto, pero sí, el plazo es el que se ajusta. Eso sí deben ajustarlo. Todos, independiente del resultado, son 2 años de reevaluación. Antes eran 4 para los riesgos bajos, entonces ahora eso ya no corre. Así que si lo hizo en noviembre, tiene que sacar la cuenta, en 2 años más tiene que implementar con el nuevo cuestionario. O sea, Perfecto. Alejandra Ibarra hace la siguiente consulta. En el punto, en cuanto a trabajo versus vida privada, ¿cuál sería el criterio a usar, ya que se supone que uno lee y firma un contrato donde se especifican las funciones, los horarios, etcétera? sí, en ese punto específicamente las preguntas se refieren a su trabajo, permite, no sé, le interfiere con su vida privada, en el fondo le toma tiempo de su vida, de su tiempo libre, que no es fuera de su jornada de trabajo, o le demanda tanto tiempo que usted no puede hacerse cargo de sus obligaciones familiares. A eso se refiere. Entendiendo que nosotros todos firmamos un contrato que está establecido cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestro horario, pero eso se debe cumplir. Y en muchos casos pasa que se traspasa ese límite y las personas siguen trabajando fuera de horario, no solo fuera de horario, los fines de semana. ¿Y por qué? Tengo tanto trabajo que hacer que si no lo hago en este tiempo, no puedo cumplir. Y eso, en el fondo, también es súper importante el trabajo para las personas. El trabajo es un medio con el que nosotros conseguimos cosas, nuestras expectativas que tenemos, logros con la familia. Entonces, el trabajo es muy importante. Entonces, es por eso que tiene que tener un equilibrio. No puede estar desequilibrado. Ese es el fondo de esta dimensión, de levantar información referente a esta dimensión. Súper, muchas gracias, Carolina. Hay una pregunta que se reitera, la realiza Consuelo Butrón, la realiza Jimena Lamey, Paola Ramos, respecto a que disponen de trabajadores que realizan funciones en instalaciones de una empresa principal, de una empresa mandante. ¿Las empresas principales deben incluirlos a estos trabajadores en las evaluaciones o lo deben realizar por cuenta propia? No, quien debe incluir a sus trabajadores es la empresa, no la mandante. En el fondo, quién es el responsable de ese trabajador. Perfecto. Y cuando las empresas tienen subcontratos, me imagino que también es la misma figura. Sí, es la misma figura. En el fondo, la mandante tiene que asegurar de que esta empresa pueda implementar el protocolo y también ayudarle en la gestión. Eso es lo que establece la norma. No es que se tienen que desentender totalmente, sino que tiene que hacerse parte de esto y dar las facilidades como para que esto se pueda cumplir. Perfecto. Fabiola Rivera, buenos días. Mi consulta es, contamos con 4 centros de trabajo, principalmente 3 de ellos son productivos. Uno de ellos es administrativo. 2 cuentan con 12 y 13 trabajadores, otro con 22 trabajadores y el resto se encuentran la cantidad de personas que trabajan en la empresa. La pregunta ¿es posible agrupar a las 73 personas para la evaluación, dado que entre centros de trabajo entre centros se mueven los trabajadores y otros son fijos? Mire, la autoridad lo que nos establece es que el mínimo de la agrupación idealmente sea de 25 personas, y esto con el fin de que se mantenga el anonimato y confidencialidad, y también que los resultados no sean extremos, porque ustedes saben cuando el número menor se va a los extremos, así como sale todo es malo o todo es bueno. Entonces, dependiendo de cómo es la distribución del centro, no me acuerdo bien si eran 4, la ideal es que
tengan mínimo 25. Lo que sí no creo que sea factible que agrupen todos y se forme un solo centro. Eso la autoridad no lo va a permitir. Perfecto, perfecto. Richard nos vuelve a hacer una consulta. Necesita aclarar el sistema de la encuesta. Si un trabajador no sabe utilizar el computador o le es complejo utilizar el celular, y puede sumarse que esta persona tenga quizá un desconocimiento en cómo utilizar esto. ¿Existe la posibilidad de realizar la encuesta de manera física y traspasarle la información a la plataforma? Exactamente. Existen dos formas de aplicar este cuestionario. Uno es a través de la plataforma y el otro en papel. También existen las versiones en inglés para trabajadores y en creolé. También está la versión. Entonces, en el caso de este trabajador o del trabajador que no le gusten mucho las plataformas o le cueste mucho la tecnología, lo puede aplicar en papel. Lo que es importante, como decía la pregunta, es que luego estos datos se tienen que traspasar a la plataforma sin excepción. O sea, eso quiere decir que si tiene 88 preguntas, después tienen que subir las 88 preguntas, las 88 respuestas a la plataforma como si estuviesen respondiendo un cuestionario directamente. Es por eso que la planificación es muy importante y el comité de aplicaciones es el encargado de realizar esta planificación y también de asistir a los trabajadores que necesiten ayuda. Perfecto. Gracias, Carolina. Espero, Richard, que te haya quedado más clara la información. Pablo Villegas nos hace una consulta referente a cuáles son los cambios que el protocolo establece referente a las modificaciones que el reglamento interno hoy debe tener. Establece que deben incluir dentro del reglamento interno la identificación de los riesgos psicosociales, cuáles son sus consecuencias en la salud y cuáles son las medidas que se deben entregar. También al final del cuestionario, o sea, al final del protocolo, ustedes pueden ver que también habla de que se debe incluir dentro del reglamento interno de las organizaciones la vulneración de derechos fundamentales y habla de el menoscabo, habla del acoso laboral y habla del acoso sexual. No dice que se deben hacer cargo o no entrega mayores detalles, pero sí dice que deben estar contenidos en estos documentos. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Hay muchas preguntas, así que ha estado bien entretenida esta ronda. Ana Carrasco consulta. Buenos días. Hola, Ana. ¿Qué ocurre si un trabajador no quiere llenar el cuestionario? Bueno, esto es uno de los temas. Es por eso que nosotros establecemos y también les informamos o les tratamos de transmitir que el periodo de la sensibilización es tan importante, porque es obligación del empleador implementar y medir los riesgos psicosociales, pero es voluntario de los trabajadores responder, no es obligación. Entonces es por eso que es importante transmitirles la importancia y transmitir que esto es en pos de su salud dentro del ambiente del trabajo. Así que la idea es que ustedes le transmiten, los comprometan y transmitan el compromiso que tiene la organización con el bienestar de los trabajadores, para que ellos después participen entusiastamente en este proceso. Esta actividad, perfecto. Paola Valenzuela nos consulta. Desde el día 1 inicia el protocolo. ¿Cuánto tiempo tiene para crear el centro de trabajo y subir la carga de documentación hasta que se realice la encuesta? Los plazos están establecidos, el ciclo se mantiene, como yo les decía cuando les mostré el ciclo, se mantienen los plazos máximos. Desde la etapa 1, que es la conformación del comité de aplicación, tiene un mes de plazo máximo. Y cada etapa tiene prácticamente un mes, pero son plazos máximos. Por lo tanto, si ustedes se demoran, no sé, 15 días en conformar el comité de aplicación y quieren dedicarle un mes y 15 días a la difusión, lo pueden hacer. Eso lo establece el comité de aplicación, el encargado de definir los plazos. Pero los máximos son 30 días para todos los casos, menos en la etapa 4, que tiene 2 meses. Perfecto. Mira, Fabiola Rivera quedó con alguna inquietud respecto a la consulta que hizo, respecto a la agrupación de trabajadores. ¿Ya? Dice, mi intención no es agrupar todo en un solo centro de trabajo, sino más bien hacer menos engorrosa la aplicación y no tener tantos comités de aplicación. En cuanto a ello, ¿puede ser solo un comité de aplicación para todos los centros de trabajo? No. Cabe destacar, déjame apoyar, cabe destacar que todas las direcciones son muy cercanas, quedan todas ubicadas en el mismo parque industrial. Ya. Sí, no.
cada proceso es independiente, por lo tanto, cada proceso debería tener un comité de aplicación. Si tú tienes, no sé, eran 100, no me acuerdo si eran 74, pero no podrías hacer 4 agrupaciones. Yo sé que es un tema tal vez que se considera, como decía, que es engorroso, pero lo importante es levantar la información independiente de cada centro. Si un centro tiene la independencia para medir solo y no necesita agrupar, es mejor que mida solo, porque vas a levantar la información específica de ese centro, de los riesgos presentes ahí. ¿Cuál es la finalidad de la agrupación? Es poder levantar información, porque un centro que tenga 5 trabajadores, 3 trabajadores, no tiene la independencia para medir. Entonces, ese es el foco principal de la agrupación, poder levantar la información respecto a los riesgos psicosociales presentes en esos centros. Entonces, como dice la norma, tú primero tienes que mirar dentro de la comuna, si en la comuna tienes otros centros que puedas agrupar, haces esa agrupación, después miras la provincia y finalmente la región. Eso es lo que establece la norma referente a agrupación. Perfecto. Perfecto. Janet Barrera, al no ser obligatorio para los trabajadores responder la encuesta, ¿qué pasa si no se cumple con el 60% que establece el protocolo? Ese es un tema súper... esos casos nosotros como departamento, si es necesario, los podemos ir revisando caso a caso, porque lo que nos establece la norma o la autoridad es que ese proceso es inválido, por lo tanto deberían repetirlo, deberían hacerlo nuevamente. Pero dependiendo del caso, también se puede extender el plazo. El plazo máximo para la medición son 30 días, pero en el caso de que necesiten un tiempo más, porque no sé, nos pasan algunos centros que llegan a 55%, 57%, se puede extender el plazo de medición por 5 días más. O sea, es una semana completa, eso es lo que les da la autoridad de plazo extra, para que puedan en el fondo llegar al 60 mínimo válido de validez. También es importante, como mencionar, que si no llegan al mínimo, con el número mínimo para que el proceso sea válido, la plataforma no les arroja un informe, entonces no van a tener informe para poder revisar los datos. Por Perfecto. eso la difusión es tan importante. Perfecto. Jimena Blamey nos consulta, ¿qué ocurre con trabajadores en modalidad de teletrabajo? Los trabajadores en teletrabajo deben ser incluidos en la dirección a la que corresponden, su dirección administrativa. Por lo tanto, si tengo muchos trabajadores en distintos lugares y la dirección administrativa es Alameda 194, se deben incluir en la medición de ese centro de trabajo. Se elige la opción de unidad de análisis de unidad geográfica y se hace la diferenciación de trabajadores presenciales, teletrabajadores. Ahora, también el cuestionario incluye preguntas respecto al teletrabajo, así que este cuestionario nuevo se hace cargo de ese tema. Perfecto. La siguiente pregunta es de Sebastián. Buen día desde Colegio Los Robles, Temuco. Consulta, para una dotación de casi 90 trabajadores, ¿cuántas personas recomiendan que sean parte del comité de aplicación? ¿Y cuándo debemos comenzar a aplicar este nuevo cuestionario? Muchas gracias. Ya. El mínimo en los casos de los centros de trabajo que cuenten con 26 o más trabajadores, el mínimo para conformar un comité de aplicación son 4 personas, 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Lo más adecuado va a ser de acuerdo a la realidad del centro de trabajo, si es que son 4, si hay más gente que quiere participar, pero eso lo tienen que evaluar ahí mismo específicamente en el centro. Y cuando les toca reevaluar va a ser de acuerdo a la fecha con la que midieron en el cuestionario anterior. No sé, no sé específicamente, pero si fue en el 2021 o 2022 tienen que reevaluar en 2 años, eso está claro. Perfecto. Perfecto. Y la última pregunta, ¿a partir del año 2023 se fiscalizará el nuevo proceso o el antiguo? Se van a fiscalizar los dos. La verdad que el foco de la autoridad van a ser las enfermedades profesionales y fiscalizar. Eso es algo que nos ha transmitido mucho, como les decía en la presentación, la consecuencia de la enfermedad profesional, pero ellos están enfocados en el malestar. Entonces, van a estar fiscalizando referente a la implementación y todo el proceso. Pero van a fiscalizar los dos procesos porque van a estar vigentes de todas maneras, porque todos los centros que midieron durante este año van a haber medido con el cuestionario versión breve y completa,
que el próximo año, si es que los van a fiscalizar, les van a fiscalizar ese proceso. En el fondo, lo importante que ustedes sepan es que la autoridad lo que fiscaliza es el ciclo de la metodología de los 7 pasos, independiente de qué tipo de cuestionario aplicaron, pero es el cumplir con este ciclo de metodología de manera correcta. Perfecto. La pregunta la hizo Diego Flores. Gracias por la pregunta. Bien, señoras y señores, muchas gracias, Carolina, por responder las preguntas que la comunidad ha realizado. Gracias a todos por entregarnos y enviarnos sus preguntas. Ha sido una jornada sólida, de mucho aprendizaje, y de muchas oportunidades de aprendizaje. Si queda alguna pregunta internamente, nosotros nos comunicaremos para estarle respondiendo las dudas, inquietudes. Y antes de terminar la presentación de esta octava Gira Pyme, quiero pedirle a nuestra comunidad presente, que están hoy conectados, que puedan conectarse y poder contestar la siguiente encuesta que nos servirá para recoger sus opiniones y trabajar en ellas. Pueden escanear el código QR que se encuentra a continuación en la pantalla, donde saldrá una evaluación de cómo pareció esta octava y última Gira Pyme 2022. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mientras realizan la encuesta, es importante señalarles que Mutual de Seguridad tiene a disposición sus canales de contacto a través de nuestro contact center, llamando al 600-2555. Pueden también utilizar nuestra plataforma web www.mutual.cl, accediendo con su clave y root a su sucursal virtual, y pueden obtener y acceder a toda la información variada, dispuesta, que está enfocada en temas de seguridad y salud laboral, capacitaciones y temas relacionados con las posibles denuncias del trabajo y información respecto al decreto número 67. Estamos recibiendo la encuesta. Yo quisiera agradecer nuevamente la participación de todos. Ha sido de verdad una grandiosa jornada. Es importante, muy valioso este espacio, ya que nos permite a cada uno de nosotros, con esta dinámica que hoy es remota, podríamos hacerla futuro 2023 si se permite y si se efectúa, que el 2023 podamos encontrarnos de forma presencial y hacer una dinámica mucho más cercana y amena. Quiero cerrar esta última jornada del año de nuestra Gira Pyme, no sin antes agradecerles a todos ustedes, insisto, se dieron el espacio de estar conectados para poder participar. Agradezco nuevamente a Carolina Villas, fue muy clara, muy profesional. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y por supuesto también agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá durante todo el año, y por supuesto en la octava y última fecha de la Gira Pymes, que ha tenido una tremenda convocatoria. Como siempre, recordarles que la grabación de esta actividad será enviada a todos los inscritos al correo electrónico que dejaron registrado cuando recibieron la invitación y que pudieron inscribirse. Para nosotros es importante fortalecer este vínculo con ustedes, que son nuestros clientes, que son nuestras empresas pymes. Utilicen nuestros canales remotos, aprovechen la Mutual y utilicen los contenidos que tienen calidad y tienen utilidad. Es así como llegamos al final de esta Gira Pyme, esta última Gira Pyme. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Nos vemos el próximo año. Que tengan unas lindas fiestas de Navidad y un próspero año 2023. Muchísimas gracias. En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos, además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales, y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. Yo no lo sabía. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren.
Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. Y yo no lo sabía. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Y yo no lo sabía. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y así cuidar lo más valioso del negocio, a las personas. Y siempre estamos disponibles 24/7 a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mutual de Seguridad.